Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y el día de hoy estamos acompañados por Ligia de WIT porque vamos a platicar sobre su libro La sombra del Bradaí. En una entrevista más, Ligia, bienvenida a este espacio. Gracias, Luis. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias y aprovechamos para darle gracias a Penguin Random House por también haber hecho posible esta nueva entrevista en este espacio en Papá Lector. Les decía yo que vamos a platicar con Ligia sobre su libro La sombra del Bradaí. Pero antes de pasar al libro como tal, leamos una breve semblanza de Ligia para que la conozcamos un poquito más. Ella es una escritora bilingüe que reside en la Ciudad de México y encuentra su inspiración en los susurros de la historia y los suspiros de la fantasía. Y esto me llamó muchísimo la atención, Ligia, y ahorita vamos a abonar un poquito más a ello. Es una eterna romántica que desde siempre ha amado los cuentos de hadas y las historias de piratas y aventuras, y combina ambos elementos con un lenguaje divertido y una gran pizca de romance. Sus historias están llenas de personajes entrañables, sus cuentos se pueden encontrar a través de las páginas de Palemedes Publishing, Back Channel Magazine en Warcrafter. Su serie de fantasía Bradaís Pledge se puede encontrar en el idioma inglés publicada por la editorial de Curse Dragon Ship Publishing. Cuando no está entretejiendo hilos de imaginación, Ligia trabaja en una empresa distribuidora líder a nivel mundial, demostrando que la magia de la escritura puede convivir armoniosamente con el mundo pragmático de los negocios. Un mix y max, ¿no? Sí. En todos los aspectos. Y de Y luego, eso vamos a platicar. Diga. añádale que además soy ingeniera y me encanta la parte creativa. Entonces, imagínate. No, no, y eso, su personalidad completa, Ligia, está en el libro. Y con esto quiero abrir, Sí, porque es un perfecto. libro con un mix muy interesante. Además de interesante, ameno. Es un libro, y corríjame si estoy mal, es un libro de fantasía, pero no es un libro de cualquier fantasía, es una combinación entre fantasía oscura, fantasía urbana, pero que tiene mucho de romance, pero también mucho de aventura y también tiene mucho de acción. O sea, es un mix bastante completo el que encontramos en La sombra del Bradaí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? ¿Le puse de más? ¿Le No, no, puse no, de menos? estás perfecto. Y eso que la fantasía oscura en este libro primero no es tanto, es apenas como que una probadita, pero sí, es la punta del iceberg. Entonces, sí estás en lo correcto. Muy bien. Ahora, para que quien nos está viendo y nos está escuchando entiendan un poquito más de por qué decimos esto, ¿nos puede regalar, por favor, una breve sinopsis del libro para introducirlos ya propiamente a la historia, por favor? Claro que sí, mira, básicamente es una joven humana que tiene un toque férico y ella se va a encontrar entre dos facciones completamente opuestas, tratando de ayudar a una, pero a la vez siendo amiga de la otra. O sea, de alguna forma está tratando de buscar este balance, pero no solamente es un balance en la parte exterior, sino es un balance en su parte interior, porque ella siempre ha tenido un humano en el mundo normal, en el mundo que conocemos, y otro pie en el mundo fantástico, el cual nadie sabe, excepto un pequeño pixie guardián que la acompaña a todos lados. Entonces, básicamente ella se va a encontrar con peligros y este peligro va a estar disfrazado también de romance. Es de manera muy, muy breve, sin quererme extender demasiado. Y sin spoilers, y eso me encanta. Vamos a rescatar algunas cosas. El mundo humano y el mundo fantástico. Hasta ahí hay una combinación, porque eso no es una historia que se desarrolla en un mundo 100% fantástico, sino que es un vaivén entre el mundo humano y el mundo fantástico. Seguimos con este mix y con este enriquecer a la historia, ¿no? Si ya estamos hablando de una combinación interesante de géneros, aparte en las locaciones nos vamos a un mundo y al otro. Es un vaivén ahí que le da mucha versatilidad y dinamismo a la historia. Estamos hablando de otra vez, de una personaje también combinada, ¿no? Es una humana que tiene ciertos toques féricos o fantásticos, mágicos y demás. Y además estamos hablando de un pixie, ya nos habló de este personaje, que si tiendo a recordar correctamente, se llama Bricius, ¿Correcto? este, Sí. que a mí, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero para mí hizo las veces de la conciencia de Ryan, que en este caso es nuestra personaje, ¿no? Viene siendo como esta vocecita que de repente está ahí en nuestra cabeza y nos dice por aquí sí, por aquí no, pero ahorita hablamos un poquito más de él.
Ahora, Y un poquito Ligia, paranoico también. un poquito paranoico. Pero bueno, luego de repente la conciencia tiende a ser, ¿no? Como un poquito Ah, exagerada sí. en algunos aspectos. Pero a ver, estamos hablando entonces de una novela muy rica en géneros, de una novela muy rica en personajes, muy rica en locaciones, los personajes como tal están construidos que parecieran personas como tal reales, ¿no? Que está describiendo personas Son reales. personas, ¿no? Sí, son reales. Sí, para mi cabeza son muy reales. No, 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 adelante, no, adelante. y para el lector también, justo esa es la percepción. De más allá de un personaje planchado, ¿no? Visualizado de cierta manera, parecen personas reales. Ahora, esto es complejo de escribir, Ligia. No es complejo. ¿Cuánto tiempo tomó escribir algo tan rico como La sombra del Bradai? Mira, es un poco difícil decirlo, porque yo empecé hace 10 años, o sea, de hecho empecé a escribirla esto en junio del 2014. De hecho, 10 yo años. llevaba poco tiempo de escribir, andaba yo muy emocionada, brincando de una historia a otra, pero bueno, esas historias van a pasar al olvido porque fueron más que nada ejercicios de escritura, ¿verdad? Ya. Y es que eso es normal en los escritores. Y me encuentro con esta historia, de repente me llegan tanto Ryan como Bricios a mi cabeza y la escribo en 5 días. O sea, yo estaba emocionadísima, ¿no? Obviamente es un primer borrador, estamos hablando de un primer borrador, pero sí eran como, yo creo que como unas 150 páginas y con todo, o sea, bien estructurado y todo, pero yo estaba emocionadísima, muy metida, porque las escenas se me ponían en la cabeza y yo quería escribirlas y apenas si tenía tiempo, o sea, tengo un trabajo de tiempo completo, tengo familia y todo, pero ahí trataba yo de cómo es el mundo de ahora, ¿no? Uno está todo el Sí, tiempo tratando una de vorágine. encontrarle, sí, una vorágine terrible. Entonces, termino yo de esto, pero obviamente ese borrador, pues en primera yo estaba apenas empezando a escribir, entonces yo no pensaba mucho en la estructura todavía, en cómo se manejaban los personajes, pero justamente hace poquito, precisamente con esas entrevistas, me dio curiosidad y leí ese primer borrador porque decía, no, no tiene nada que ver con el producto final. Perdón, se me fue la voz. Y me sorprendí al ver tantos elementos que sí mantuve de este borrador original, de esta inspiración original en mi historia, ¿no? Y eso me dio mucho gusto porque dije, ay, mira qué bonito, sí, sí lo mantuve, porque esta historia pasó muchas transformaciones y mucho fue porque me acompañó en mi camino de crecimiento como Como escritora. escritora. Sí, porque uno, pues, como todo, no es de que uno sea de repente el escritor mejor del mundo y que ya puedas escribir como Gabriel García Márquez o como, ¿no? De repente, no, 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 o sea, tienes que, como todo, hay que ejercitarlo, hay que Claro. practicarlo, hay que verter muchas lágrimas, ahora sí que voy a ser muy dramática, ¿no? Sangre en la página, ¿no? Tu pedazo de tu alma ahí, básicamente, ¿eh? Yo creo que casi todos los escritores nos pasa eso. El punto es de que sí hubo en los primeros 2 años hubo mucha transformación de esa historia. Mientras estaba yo tratando de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son? Cuando yo trato, o sea, después de escribirla, me trato de meter más, bueno, ¿quién es Titus? ¿Quién es Ryan? ¿De dónde salen los FAE? ¿Quiénes son los Radaís? ¿Por qué los crearon? Entonces ya me empiezo yo a plantear todos estos cuestionamientos, a escribirlo obviamente, porque tengo ahí mi biblioteca de personajes, mi archivo de la historia de todo lo que decía, bueno, estos elementos y qué significan. Me empezaba yo a meter mucho en eso porque pues obviamente tenía que tener un sentido, ¿no? Tenía que tener todo lo que yo pongo en la página en este libro tiene un porqué, tiene una razón y si al principio dices, bueno, ¿y esto de dónde salió? Bueno, esto va a ser a lo mejor una pequeña pista para el siguiente libro. Entonces, todo debe tener una razón. Entonces, eso, como bien dices, es un trabajo de varios años. Entonces, aunque llevo 10 años con esa historia, no todo el tiempo he estado trabajando en esta historia. También en esos primeros años en los que estuve yo aprendiendo a escribir y compartiendo mis historias con otros escritores para ayudarnos, retroalimentarnos y aprender, pues también escribí otras historias. Entonces fue así como que a veces la dejaba por varios meses y luego regresaba, pero pero ya ¿qué fue? En el 2019, me parece, dije, bueno, ya, vamos a terminarla. Era originalmente una trilogía, entonces dije, nada más tenía yo los primeros 2 libros. Dije, ya voy a escribir ese tercer libro porque si no lo tengo, yo no puedo empezar a pedir que se publique, ¿no? O sea, yo quería tener todo amarrado
para decir, bueno, ¿cómo termina? Saber bien cómo termina, que sí, ya lo sé. Para cualquier detalle, pues se tiene que trabajar en todos los libros, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando hice eso, ya me dediqué ya bien metida, bueno, más o menos, a terminar esta historia. Me encanta porque justo acaba usted de mencionar, es una trilogía. Entonces, estamos De hablando no hecho, nada son cuatro. más a cuatro ahora. Está genial. Perdón, era trilogía, ya son cuatro. Está genial porque justo es Cantos de Magia y Fuego número uno, en este caso La Sombra del Bradai. Entonces, estamos ante una creación de mundos, ¿no? De escenarios, de personajes muy rica. Para mí la fantasía es un género, desde mi perspectiva, yo no soy escritor, pero desde mi perspectiva yo creo que uno de los géneros que requiere mucha mayor creatividad que algunos otros. Porque inventamos nombres, porque inventamos mundos, porque inventamos seres, porque inventamos un montón de cosas. Y entonces yo respeto mucho a los escritores, a las escritoras de fantasía, porque a mí eso me parece muy retador a nivel creativo. 10 años de trabajo lo justifican totalmente, ¿no? El resultado evidentemente evidencia esos 10 años de trabajo. Ahora, La Sombra del Bradaí se publica primero en inglés y se traduce al español, o es una historia que nace 100% en español. ¿Cómo fue esta dinámica en el caso de La Sombra del Bradaí? El primer borrador que te conté ahorita que escribí hace 10 años fue en español. Ok, Pero cuando el de yo 150 empiezo, páginas. sí, ese fue en español, escribí en español, pero yo te comentaba que estaba yo en contacto con escritores Sí, con los que me ayudaron mucho a mi crecimiento. Muchos escritores, tuve la gran fortuna de conocer, te puedo decir que decenas, porque me metí a un sitio de escritores, pero este es en inglés, donde son de varios lados del mundo, nada más que obviamente pues todo se hace en inglés, pero había de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, de Singapur, me tocó de Brasil y así de varios lados. Latinos casi no habíamos. Yo creo que mexicanos, a lo mejor éramos tres, pero nunca me topé con nosotros dos. Entonces, esto se hacía en inglés. Entonces, yo traduje esta historia y la mandé a este sitio para que ellos me dieran retroalimentación y así yo fui claro. aprendiendo. Y este camino extraño que tomé me llevó a conocer a mi editorial en Estados Unidos, de alguna forma, y por eso acabó primero en inglés, porque ya todo lo aprendí, estaba yo te digo, con gente de muchos lados, pero básicamente de habla inglesa, entonces ahí había forums y platicabas en este sitio y compartías tus historias, obviamente está con password, entonces pues no es público. Entonces ya con eso estamos aprendiendo con nuestras historias y así digamos se desarrolló la historia, o sea, ya lo pasé en inglés y todo, de hecho toda la historia se empezó a pasar en inglés y cuando yo lo voy a publicar el año pasado, a principios del año pasado, yo decía, pero es que como tengo que también hacerlo en español, o sea, yo quiero Sí. también tenerlo en español, o sea, para mí era muy importante esa parte, pero yo estaba muy fuera la verdad, pues muy metida en todo esta parte de la publicación en inglés. Entonces empiezo yo a traducirla solita, los primeros 10 capítulos, y empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo le hago? Y mi manuscrito llega con Penguin, y Penguin a los 3 meses me mandan un mensaje, Ligia, queremos hablar contigo, y así es como empieza todo y yo estaba súper emocionada, dije, ay, sí se va a publicar en español. Entonces, así fue como sucedió, en Ahora, breve. ¿fue traducción o en algunas partes reescritura? Porque así como creo que es uno de los géneros más complicados o que requieren mayor creatividad, bueno, hay veces que en la propia traducción por los nombres y demás no cae totalmente, ¿no? No sé si estoy equivocado, pero creo que hay grandes obras de fantasía en su idioma original que cuando se traducen pierden algunos puntos, algunas esencias, ¿no? Exacto, y de hecho esa es una de las razones por las cuales yo me metí mucho a leer en inglés, porque pues obviamente yo leí en español los primeros, ¿qué te gustan? 3 décadas de mi vida, pero por ese amor a la fantasía y empiezas a ver, y desafortunadamente no encontraba yo toda esa variedad que tenemos en idioma inglés, y no eran pocos libros, los que me gustaban, nada más encontrabas uno o dos y ya no se encontraban los demás, entonces empiezo yo a buscarlo en inglés y sí, efectivamente, en la traducción luego se pierde, pero aquí la cuestión es que la hice yo.
Entonces, cuando le enseño a Penguin los 10 capítulos en español, le dijeron, me encanta, porque obviamente traté de darle, o sea, ya sé yo la escritora, pues decir, bueno, ¿y cómo lo dirían en español? ¿Cómo Claro. manejarlo en español? Que te voy a decir, la verdad, mis mayores respetos a los traductores. ¿Qué, qué tarea tan complicada y es laboriosa? Y eso que yo tenía traductor de Google, que con eso me ayudaba. Pero qué tarea tan interesante. Entonces, para mí fue muy bonito, fue fue mucho trabajo, pero al ser la escritora, al conocer los dos idiomas, entonces fue muy bonito porque decía, bueno, como esto como no lo puedo decir como lo dije en inglés, tengo que cambiarle un poquito. Entonces ahí había, sin perder la esencia, ¿sabes? Porque para mí Sí, es súper importante mantener la esencia de los personajes, de la historia y que tuviera esa continuidad. sí, y sobre todo las personalidades de los personajes, creo que ahí es donde luego se tiende a perder un poquito en las traducciones. Ahora, tenemos a Ryan y tenemos a Titus. Eh, Son antagonistas en realidad. Son Sí, nuestros es el protagonistas, pero son famoso. antagonistas. O sea, es el amor-odio que por allá vemos tanto, ¿no? Cómo jugar de esta manera, entrelazarlos y separarlos, alejarlos y acercarlos. Es un vaivén también de emociones ahí, y un sube y baja también de emociones con el lector en esta relación tortuosa entre Ryan y Titus. Sí, efectivamente el famoso tropo de enemigos amantes, ¿no? A mí me encanta, Sí, a mí me encanta, obviamente hay muchos temas de narrativa muy interesantes y bien escritos, todo se vale, pero a mí me gusta mucho esta parte de que al principio no se caigan bien o se odien o no se gusten, o haya ese roce, ¿no? Ese roce entre los dos. De hecho, a mí me gusta porque a Ryan al principio, pues más joven, más impresionable, pues lo ve todo atractivo y guapo y se emociona, ¿no? Y luego cuando se da cuenta quién es, dice, no, espérame, pero para nada, ¿no? O sea, se verá muy bien, pero por dentro no, no me gusta. Entonces me gusta sí, mucho porque, y él al revés, él al principio la ve y dice, o sea, la no le detesta. interesa, y conforme la va conociendo, va descubriendo su personalidad y le va gustando, ¿no? Entonces eso a mí, ese tipo de hacerlo lento, de que se tomen su tiempo, de que se conozcan y antes de que haya realmente una relación, a mí eso me gusta mucho. Lo hace real, Sí, lo hace a mí me real. gusta. Sí, de hecho lo aleja un poquito o un muchito de este estereotipo del amor a primera vista y el clic inmediato y demás que luego no tiende por funcionar del todo. Entonces, me parece un romance como muy realista el que tienen ellos dos. Y otra vez le dan mucha versatilidad y agilidad a la historia. Es de esos libros de los que empiezas a leer y el mismo chisme te va llevando, ¿no? Y dices que sigue, que sigue, que sigue. Ahora, hablemos de Bricius. Ese personaje a mí me gustó. A mí me gustó porque creo que todos tenemos uno en la cabeza, algunos más desarrollados, otros menos, pero le decía yo, para mí hace las veces de conciencia. Es esa vocecita que luego te dice, es que por aquí no, y que tendemos luego a callar, ¿no? Y decir, no, no te voy a hacer caso porque yo sé más, porque ¿cuántos topes de cabeza no se da en este caso a nuestro personaje y nosotros mismos al no hacerle caso a nuestro Bricius, ¿no? Exacto, exacto. A mí la verdad, yo adoro a Bricios y curiosamente la retroalimentación que he tenido es que muchos le dicen, yo quisiera tener un Bricios, ¿dónde consigo un Bricios? ¿No? O sea, me encanta Bricios porque sí es molesto a veces, es paranoico, no deja a la pobre Ryan en paz, pero es muy leal, es súper valiente, o sea, está chiquito, pero nada lo remeda. Entonces, todo este tipo de cuestiones de la situación que llevan a estas aventuras que van juntos. Me gusta mucho esa interacción y cómo va sucediendo a través de la saga, ¿no? O sea, en toda la saga. Sí, digo, no sé si haya sido la intención, pero a mí hasta me hacía reír en algunos puntos o me sacaba una que otra sonrisa por ahí, porque esa parte irreverente, ¿no? O sea, de repente es un poquito, incorrecto políticamente hablando. Ahora, bueno, ya nos adelantamos un poquito con la cuestión de que ya son 4 libros. ¿Ya están escritos los 4 o el tercero y el cuarto andan ahí en proceso o ya están los 4 ahí listos para Los primeros su dos ya están lanzamiento? hechos publicados en inglés, o sea, el Muy segundo ya bien. está publicado, o sea, ese ya está. El tercero, yo estoy trabajando en él.
O sea, ya está, pero estoy en la parte de edición, en la parte de editarlo, de revisarlo. Hay algunos detallitos que con mi editora yo lo estuvimos viendo. Yo andaba un poco nerviosa porque cuando lo escribo, cuando estoy trabajando con él el año pasado, yo iba a entregarlo como ya el tercer libro y último. Entonces, pero va creciendo y yo estaba, muchos de los elementos que yo estaba haciendo, no le estaba dando ese tiempo precisamente como para contenerlo todo en un libro. Entre. Entonces, sí, entonces, de hecho, en febrero pasado fui a un seminario y ahí ahí vi a mi editora y me acuerdo que dije, no, tengo que hablar con ella, tengo que hablar con ella. Entonces me acerco y ya le digo, Kelly, tenemos que hablar. Entonces me voltea y me dice, tienen que ser 4 libros. Así fue la primera que me dijo. Yo, ¿cómo supiste? ¿Lees la mente o qué? Y digo, la verdad es que en esta editorial, es una editorial pequeña, somos varios escritores y estamos en un canal de Discord, entonces ahí nos vamos platicando, cómo vamos con el avance o cualquier detalle, ¿no? Entonces ahí hay muy buena este ambiente con los escritores de esa editorial. Entonces ella vio que yo estaba como que luchando un poco y fue cuando dijo, no, yo creo, Ligia, vas a tener que hacer 4 libros. Entonces ya platicamos y todo. Entonces, pues sí, tuve que manejarlo, pero ahora estoy muy contenta porque ya está el libro perfectamente bien delineado, solo estoy en la parte de edición y el cuarto libro, obviamente ya con esta separación que hicimos, tengo el final y tengo el principio y sé lo que cómo va a pasar, sé lo que va a pasar en medio, pero todavía no lo escribo. Esa parte todavía me falta. Terminando el tercero, ya me dedico al cuarto. Pues enhorabuena por haber decidido darle su tiempo justo, porque luego también nos pasa mucho eso, ¿no? Que la historia se va desarrollando bien y luego tendemos a caer en finales apresurados, mochos, cortos, que no corresponden al desarrollo y terminan desilusionando. Pues enhorabuena, Ligia, por este libro, por haberlo traído en español, por haberlo publicado bajo Penguin Random House, bajo su sello de Ediciones B. Es La sombra del Bradaí, recomendado, búsquenlo, consíganlo, si son amantes del romance, de la fantasía, de la aventura, de la acción, de los piratas, porque por ahí se nos pasó Sí, platicar que es una piratas. historia de Sí. piratas. Ahí está la fantasía urbana, la fantasía obscura, porque son piratas muy particulares. Entonces, ahí está, por favor, búsquenlo, consíganlo y luego nos platican qué les pareció. Ligia, muchísimas gracias por este tiempo, por haber aceptado platicar con nosotros. Me la pasé muy a gusto, muchas gracias. Igualmente, Luis, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Perfecto. Bueno, agradecemos otra vez a Penguin Random House. A Ligia, la despedimos y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.